Farid Simón, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. De inmediato, perdón, desde Miami está ya con nosotros el economista Alberto Bernal, jefe de estrategia global de Securities. Bienvenido, economista, buenos días. Esta pandemia nos ha traído complicaciones, a más de las propias en América Latina sobre todo y en el mundo en general, pero además de las propias complicaciones económicas que ya teníamos, está traído, y una cosa que es así como digamos la más dura, la pérdida de empleo y la pérdida del PIB de cada uno de los países. ¿Cuál sería su lectura? Muchas gracias por atendernos al economista Alberto Bernal. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en el programa. Pues sí, a ver, yo creo que es el 2020 ninguno de nosotros jamás lo va a olvidar. Yo creo que es uno de esos años que definitivamente todos nos vamos a acordar por siempre, porque es algo que creo que nunca jamás vamos a volver a ver, ¿no? Este ejercicio que hizo el mundo de cerrarse para contener una pandemia, yo creo que es la primera y la última vez que lo vamos a ver, porque creo que cuando miremos hacia atrás en un par de años y juzguemos nuestras acciones, yo creo que la gente, la evidencia, los científicos de la sociedad, los economistas, los médicos, epidemiólogos, etcétera, van a mirar atrás y van a decir que quizás fue el remedio fue peor que la enfermedad, en términos de la forma de reaccionar, ¿no? Pero bueno, pues digamos que esto es, la vida es así, estas pruebas que se nos vinieron como sociedad, pues las estamos cruzando, pero creo que el daño económico que se hizo ha sido extremadamente grande. Economista, decir el Ajá. daño que se hizo, ¿no le suena a usted como que alguien decidió, no sería más bien todo lo que ha causado esta pandemia? Claro, a nadie se le ocurría que iban a decir hay que estar en las casas, no se puede salir, ¿no? Yo creo que digamos que con muy pocas excepciones, los líderes del mundo decidieron cerrar sus respectivas economías, ¿no? Pedirle a la gente que no saliera a la calle, etcétera, etcétera. Y con muy pocas excepciones, hay un par de países en el mundo que no tomaron esa decisión y Así. que les ha ido diferente, que les ha ido bien diferente con la pandemia, ¿no? Entonces, otra vez, yo no juzgo esa decisión, creo que era una decisión, la decisión más lógica desde el punto de vista de la falta de información que se tenía. El y, confinamiento y le en ter- parecía lo más lógico entonces, y económicamente chocan o no. el confinamiento era la decisión lógica para la clase política, pero el confinamiento va a demostrar, la evidencia va a mostrar que el confinamiento fue un error. Eso es lo que creo yo. Entonces, usted diría, se pudo haber manejado entonces de otra manera políticamente. Pero, ¿y cómo reaccionar entonces para recuperar, comenzar a que las economías funcionen, cuidando, teniendo lo que vamos a hacer? En el Ecuador le cuento, Alberto, que vamos a pasar a partir del 17, ya no hay la posibilidad de tener confinamiento, se acaba el estado de excepción. Entonces, lo que los medios de comunicación y estamos diciendo es, pasamos del confinamiento, del estado de excepción, al estado de responsabilidad. ¿Usted diría que eso se pudo hacer? ¿Qué medidas se debe tomar para reactivar la economía? ¿Cuándo se podrá viajar? ¿Qué proyecciones tiene su empresa, Alberto? A ver, yo creo que la decisión que debería tomar Latinoamérica ya en este momento ¿Mm? es abrir del todo. Es lo que Yeah. creo yo que hay que hacer. Y como dice usted, hay que decidir al pueblo que la responsabilidad pasa a ser totalmente responsabilidad individual. Entonces, que la gente sea responsable en términos de que si se siente mal, no salga y se quede en su casa, se aísle y sea muy juiciosa con la higiene y haciendo distanciamiento social, ¿no? Básicamente hacer lo mismo que hicieron los japoneses y hacer lo mismo que hicieron los suecos.
que porque los japoneses nunca cerraron colegios, los suecos tampoco. Los suecos, la verdad es que nunca cerraron ni siquiera los cines. Así es. Y ellos ya están, pues la pandemia ya no existe en Suecia. Entonces, desafortunadamente para nosotros los latinoamericanos lo que hicimos fue que, pues al tomar una decisión muy responsable de salud pública, aplanamos demasiado la curva. Eso fue lo que hicimos. Entonces, en nuestro caso, digamos, en Europa y digamos, en Suecia, en Italia, en Pero Alemania, fíjese usted que en Francia abren las escuelas y las van a tener que cerrar nuevamente. van a tener que cerrar algunas, sí. El punto es que hay que abrir las escuelas. ¿Por qué? Hay que abrirlas porque no abrirlas es demasiado grave para los niños. Se le hace mucho daño a los niños, sobre todo a los niños pobres. Entonces, hay que abrir las escuelas hacia haya casos, porque es que el virus no se va a ir. Entonces, porque es pensar que no abrir las escuelas, o sea, por eso le digo, la decisión fácil desde el punto de vista de la política es, si abrimos las escuelas van a haber casos, entonces no abramos las escuelas. Porque no estamos Pero pues preparados para responder con el tema de la salud que nos corresponde. Exactamente. Entonces, pero eso, digamos que eso sería la respuesta fácil. No tenemos que cerrar las escuelas porque no tenemos la forma de reaccionar ante el virus. Eso es la respuesta fácil. Pero la respuesta real es, ok, si no abrimos las escuelas, ¿cuál es el costo que hay en bienestar para los niños? Entonces, no abrir las escuelas es la decisión fácil políticamente hablando, pero no abrir las escuelas tiene unos costos increíbles en el desarrollo intelectual y social de los niños. Y tiene daños muy graves. Hemos visto, economista, muchas autoridades decir, aquí no vamos a permitir que se abra aún, ni como prueba, no vamos, mis niños no van a ser conejillos de Indias. ¿Y cómo reactivamos entonces la economía? Y ahí va la pregunta a usted. Si hay estas posiciones políticas en América Latina, ¿cómo logramos reactivar? ¿Cómo logramos que el PIB en el caso nuestro vaya a caer? En algunos casos dicen el 12%, y claro, en medio de las dificultades que ya teníamos por el desastre económico que hemos vivido. ¿Cómo hacemos, economista Bernal? Pues ese es desafortunadamente la cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, y en Colombia es igual, yo soy de Colombia, en Colombia es la misma situación. Hay algunos sectores de la política que dicen no se abren los colegios porque no se abren los colegios hasta que, por ejemplo, se oye mucho en Colombia el famoso comentario de que no se pueden abrir los colegios porque un contagiado es mucho. Eso es lo que se dice. Es exacto, pero eso es como decir, es el mismo argumento de las personas que dicen, pues entonces no podemos permitir la aviación porque si se llega a estrellar un avión es inaceptable. Claro. Entonces si yo soy el presidente de una compañía aérea, yo no le puedo garantizar a un político que nunca jamás vaya a haber un accidente. Pero sí le puedo decir al político que me está cuestionando, le puedo decir, hay un 99.999999% de que si usted se monta en ese avión, usted llegue bien. Pero no le puedo decir que hay 100%. Y yo también le puedo decir a ese mismo político, mire, hay un 99.99999999% de probabilidades de que si a un niño le da COVID, ese niño salga bien de la enfermedad, porque el COVID no es duro con los niños. Eso es lo que dice la ciencia. Claro. Pero claro, lo que le dicen es... si la actitud del político es que no se puede abrir porque existe la posibilidad de que haya un deceso en un colegio, pues entonces no hacemos nada. Pero entonces que seamos consistentes con la vida y que se prohíba del todo los aviones, los carros, el fútbol, otro tipo de confinamiento. Todas las cosas. Claro, otro tipo de confinamiento. Economista Bernal, todos los que acuden a la empresa Securities,
uno diría, deben estar pensando qué hacer, cómo obtener recursos, cómo los países pueden volver. Usted ya nos ha dicho, creo que hay que abrir por bien de los niños las escuelas, y eso suena tan lógico como que hay que enseñarles a que tienen que relacionarse con otros seres humanos, que a más de la pantalla, de la tecnología, está bien. Todo el mundo invierte en tecnología, economista Bernal. Esa será la tónica, es lo que se denomina ahora la nueva realidad. A ver, yo creo que la nueva realidad no es tan diferente de la antigua realidad. O sea, aquí muchos nos estamos preguntando que cómo es el mundo después del COVID. Y la respuesta es muy parecida al mundo antes del COVID. O sea, aquí la cosa es bastante sencilla. Se agravó Si más. queremos si queremos comer, hay que trabajar, ¿cierto? La única forma de asegurarnos que comamos es que trabajemos. Entonces, tenemos que trabajar. ¿Y cómo vamos a trabajar? Pues, ¿en qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar en lo mismo que trabajábamos antes. En turismo, en recursos naturales, en la industria, en el comercio, en la banca, en absolutamente todo lo mismo que hacíamos antes. Y para eso nos vamos a tener que relacionar porque la economía es en relaciones entre los ciudadanos. Es así de sencillo. Entonces, ¿cómo es el mundo después? Igual al mundo de antes, con más responsabilidad, con lavarse las manos más, con no tocarse la cara, con ser responsable en todas las situaciones de relaciones públicas, pero entendiendo nuevamente que Latinoamérica no es como Noruega, porque los noruegos pueden decirle a su sociedad, no se preocupen, ustedes quédense en casa, no salgan, Voy a financiarlos. el gobierno les va a mandar un cheque mensual para que ustedes simplemente se puedan quedar en su casa viendo Netflix. Eso lo puede hacer el gobierno, el Reino de Noruega, porque es un país extremadamente rico. Ecuador no lo puede hacer. Ecuador solamente tiene una opción, No o vuelve a logramos pagar trabajar los o vuelve a salarios. trabajar, Claro. No o se vuelve a logra pagar. trabajar o vuelve a trabajar, punto. Claro, no se No, pues pueden es que pagar los cómo, salarios, no se puede mantener el Estado, no se puede responder a la salud. O sea, hay que volver a trabajar. ¿Qué áreas priorizaría punto. usted? ¿Hay alguna, digamos, alguna recomendación, economista Bernal, que diga, estos van a ser, en esto, como usted ha dicho, no hay mucho que descubrir, pero ¿será que lo que ahora denominan emprendimientos y estas cosas se pueden hacer otro tipo de negocios? ¿Recomiendan ustedes los propios estados qué deben hacer, economista, además ya de abrirse, de ponerse a trabajar, como ha dicho? Yo creo que todas las crisis siempre traen oportunidades y lo que tiene que hacer el Ecuador, al igual que el resto de Latinoamérica, es entender por qué no tenemos suficiente inversión del extranjero en nuestros países. Entonces, esta crisis la deberíamos utilizar para disminuir aún más burocracia, hacerle la vida más fácil a los emprendedores, hacerle la vida más fácil a los industriales, disminuir las regulaciones contra las empresas, disminuir las trabas que hay hacia la contratación legal de trabajadores, hacer todo lo que sea posible por hacerle la vida más fácil al emprendedor para que vuelva ese emprendedor a generar más empleo. Entonces, ojalá como región utilicemos esta crisis, esta pandemia, esta tragedia que nos tocó para mejorar y no para hacer barbaridades como, digamos, darle más poder a los sindicatos o volver más difícil la contratación legal o subirle los impuestos a las empresas. Ojalá no hagamos ninguna de esas barbaridades que obviamente algún sector político seguro Y lo está planteo, lo plantean, sí, sí, lo que lo plantean. Y dicen, plantea en oigan, hay Ecuador. que incautar los bancos o hay que traer la plata de afuera, obligarles a traer. Economista Bernal, pero algunas de estas cosas que usted dice que hay que hacerlas, por ejemplo, el tema de la burocracia, algunos le pueden decir y reflexionar diciéndole, pero también es dejar en el desempleo a una parte de la población, desregular casi todo, parecería que no es bueno.
hay gente que si pudiese bajar el salario mínimo lo podría hacer, y dicen, oiga, ¿por qué no enfrenta la competitividad no haciendo que el trabajo sea el que se pierda, sino, digamos, el salario el que pierda, sino elevando la producción, buscando mercados? ¿Cómo ejercemos un equilibrio en eso que no asome solo una política pro casi empresa, economista? A ver, lo que pasa es que ahí se chocan dos ideologías. Una ideología que implicaría que el gobierno puede generar mejoras sostenidas de la economía a través de políticas gubernamentales. Y hay gente que piensa que eso es un modelo válido, yo lo respeto. En mi opinión es un modelo completamente errado. Yeah. Para mí el gobierno no genera empleo sostenible. Para mí el gobierno es un obstáculo a la generación de empleo sostenible en Latinoamérica. No estoy hablando en el resto del mundo, pero sí en Latinoamérica. O sea, desafortunadamente nuestros gobiernos en la región son gobiernos que no gastan bien, a diferencia de otros gobiernos en el mundo. Por ejemplo, el gobierno de Dinamarca gasta bien, el gobierno de Noruega gasta bien, el gobierno de Suecia gasta bien, el gobierno de Corea del Sur gasta bien. Entonces, nosotros gastamos demasiado en burocracia, pensiones, subsidios, y no gastamos suficiente en educación. Entonces, pues, hagámoslo bien, gastemos más en educación. Entonces yo digo, Alberto Bernal dice, gastemos más en educación. Entonces el gobierno de Ecuador muy seguramente dirá, bueno, sí, gastemos más en educación. Pero van a querer Entonces construir otras escuelas, otros colegios del Millennium y desaparecer las escuelas que estaban teniendo éxito, que eran las unidocentes a veces, que eran las únicas que llegaban a sectores rurales donde ahora no van a poder llegar porque no pueden ir, economista Bernal. Exacto, y se van a querer subir los salarios en vez de hacer otra clase de inversión más efectiva, ¿no? Pero Y pues encima de eso, desafortunadamente, si se suma lo que se roba. desafortunadamente es lo que, sí, exacto, desafortunadamente esos son los embates con los que se va a tener que encontrar uno en esa política pública. Por eso es que yo lo digo, ¿cuál es la mejor actitud? Y por ejemplo, un amigo industrial colombiano lo dice. O sea, me dice a mí, yo crezco mi empresa a pesar del gobierno. O sea, la principal lucha de él es contra el gobierno, porque todo el tiempo le quieren subir más los impuestos, quitarle más acá, quitarle más allá, meterle más trabas al empleo por este lado, etcétera. Entonces él dice, yo crezco mi empresa a pesar del gobierno. ¿Qué tal que tuviéramos un gobierno que entendiera la necesidad de tener más empresas? Que en vez de ser, que fuera un gobierno cuya visión, en vez de ser, voy a ir a cobrarle impuestos al sector privado, ¿qué tal que ese gobierno tuviera una actitud de voy a ver cómo hago para ayudarle a Alberto Bernal en el sector privado para que crezca su empresa más? ¿Se imagina que hubiera esa actitud? Entonces ahí seríamos un país desarrollado, no un país subdesarrollado. Economista Bernal, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. Estaremos convocándole y gracias por atendernos. Con mucho gusto. Hasta luego y mil saludos a la audiencia. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el economista Alberto Bernal, jefe de estrategia global de Securities. Y de inmediato, luego de este corte, volvemos para conversar con el señor Isidro Romero y el señor doctor César Montúfar. Calidad, innovación, completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Haz tus transacciones sin tener que ir al banco. Con Banca Virtual Intermático de Banco del Pacífico puedes realizar consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificar. Consulta